Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Me da gusto que se pueda conectar. Tuvimos algunos problemas para estar transmitiendo los jueves anteriores, pero ya estamos aquí con el deseo de poder tener una conversación que bendiga nuestra vida. Hoy tenemos un tema muy importante. Creo que cuando hablamos del propósito de la vida, ¿verdad?, de una persona, todos nos preguntamos eso: ¿para qué nacimos? ¿Para qué estamos aquí? No tenemos la respuesta a eso, pero sí tenemos varios puntos de vista de los cuales queremos conversar y pedirle a usted que nos acompañe y también que nos ayude. Por favor, ayúdenos a hacer iglesia en línea, compartiendo esta transmisión, enviando el enlace, ¿verdad?, de en vivo por WhatsApp a amistades, a quien usted quiera, que puedan bendecir el escuchar este mensaje. Espero que tenga lista ya, ¿verdad?, su Biblia, su tacita de café calidad. Ahorita con este frío que se siente, ¿verdad?, un café nos caería muy bien. Y para hablar de este tema me acompañan el hermano Gabriel. Hermano, bienvenido. Gracias, pastor, bienvenido. Gracias por la invitación y sean bienvenidos, hermanos. Amén. Y también nos acompaña el hermano Gerardo. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias a la audiencia también. Amén. Bueno, pues el tema que hoy tenemos sobre la mesa es, ¿verdad?, hablar sobre cómo poder nosotros encontrar nuestro, ¿verdad?, propósito. Quisiera poner como base el texto bíblico de Job, capítulo 1, versículo 22. Este es un pasaje que a mí me ha bendecido mucho, que Job está pasando un momento muy difícil de su vida, pero Job sabe que lo que está pasando, ¿verdad?, Job sabe que su vida tiene un propósito y que el propósito de su vida está en manos de Dios, no de las circunstancias difíciles que está viviendo. Y en el versículo 22 dice Job: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando uno tiene claro el propósito de su vida, ¿verdad?, considero. Se apagó el micrófono. A ver. Bueno, como ves, es prueba de que estamos, ¿verdad?, en vivo. Si me ayudas, por favor, para cambiarle las pilas a Bueno, les comentaba, les vuelvo a leer, ¿verdad?, el pasaje base de esta conversación es Job capítulo 1, versículo 22, donde dice este pasaje: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y les decía, ¿verdad?, que cuando uno tiene claro el propósito en su vida, las dificultades que pasan, claro que duelen, claro que son difíciles, claro que a veces generan confusión y uno dice: ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero cuando uno tiene la convicción del propósito de su vida, no se mueve tan fácilmente, ¿verdad? No piensa que algo le está pasando porque ya su vida perdió sentido. No siempre a la gente buena le pasan cosas buenas y no siempre a la gente mala le pasan cosas malas, ¿verdad? Y en este caso vemos a Job, un hombre que la Biblia describe, ¿verdad?, como una persona de la cual Dios mismo dice que tiene un corazón muy bueno, y aún a él le pasaron cosas difíciles, pero aún así él no dudó de su propósito de vida. Así es, pastor. Como usted dice, cuando como seres humanos tenemos claro nuestro propósito, se nos va a facilitar cumplirlo o llegar a él. El detalle es que a veces no necesariamente, o yo en lo particular, antes de llegar a Cristo, de conocer a Cristo, realmente dudaba mucho de cuál era mi propósito en la vida, ya que pues no tuve, digamos así, una guía o una familia como tal íntegra, o una familia, digamos, ejemplar donde papá y mamá estaban, sino realmente yo me crié con mi abuelita, después me crié con mis padrinos, y entonces cuando te cuestionas, híjole, ¿a qué vine, no? Más sobre todo en la parte de la juventud, 15, 16, 17 años,
me empezó mucho esa parte y creo que también los jóvenes. Tengo la fortuna de dar clases y a veces cuando le digo, ¿qué ves más allá? ¿Cómo te ves a 2, 3 años terminando tu bachillerato? Y con tristeza veo que la gran mayoría no tiene ni idea, no se visualiza más allá, y creo que es algo triste que actualmente en la sociedad está pasando y que debemos tratar de, como cristianos, tratar de poner nuestro granito de arena para que los jóvenes, nuestra familia, encuentre ese propósito. Amén. Me gustaría, ¿verdad?, antes de que pueda compartirnos también su punto de vista el hermano Gerardo, leerles algo que buscaba. ¿Qué es propósito? ¿Cómo define propósito la Biblia? Y la Biblia lo define como la intención de Dios de haberle dado un soplo de vida al ser humano. Mi conclusión, ¿verdad?, al leer esta porción y otras es que propósito de vida es la principal búsqueda de todo ser humano. ¿Para qué nací y qué voy a hacer con mi vida? Que era parte de lo que decía el hermano Gabriel. Así es. Pues nosotros ahorita debemos estar muy atentos, ¿no? ¿A qué? Al contexto. Por ejemplo, es muy fuerte, ¿no? La experiencia que tuvo Job, como la describe la Biblia, y todas las pruebas que pasó para entender un propósito. Pero como lo que comentaba usted también, ¿no, hermano Gabriel? El contexto cultural también nos hace a veces tener mucho problema para entender el propósito. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿no?, que prácticamente somos salvos, conocemos de la palabra, Dios nos atrajo, ¿sí? A veces no encontramos el propósito en Dios por el contexto cultural que también lo traemos a la iglesia. Entonces, esos problemas los arrastramos de alguna manera y nos hacen no tener la identidad que deberíamos para crecer, tener metas y con eso tener propósitos. Por ejemplo, hay muchas personas que pues llegamos a conocer de Cristo, a tener salvación, pero tenemos muchos problemas en la mente que arrastramos del pasado y nos es difícil creer la gracia, creer en las palabras que dice Dios. Por eso que dice la Escritura, ¿no? Por eso a veces hay mucha fluctuación en el cristiano para poder entender eso, ¿no? Un día estamos bien, una semana estamos bien, a la otra ya no, tenemos problemas, y esas variaciones nos hacen variar también en la identidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros entender el propósito que tiene Dios para nosotros, debemos tener muy bien arraigada la identidad, creer, tener fe en el Señor, para que nosotros podamos crecer, como dice Pablo, ¿no?, a la estatura del varón perfecto, y poco a poco encontrar el propósito. Porque mientras vamos a estar teniendo solo metas, fluctuaciones, problemas también con todo eso, pero para llegar a esa estatura del varón perfecto, a tener el propósito en Dios, sí debemos tener claro, ¿no?, lo que es la fe, lo que es crecer, lo que es tener una identidad. Me gusta mucho, ¿verdad?, que los dos hablen del trasfondo familiar de una persona y de la identidad de una persona, porque definitivamente tiene que ver. O sea, hay personas que tienen claro que en su vida tienen un propósito, pero no porque lo hayan aprendido de la iglesia o de Dios o de algo, no, es por la mentalidad que tuvo en la formación en su hogar, porque tuvo papás enfocados, ¿verdad?, que siempre le estuvieron diciendo: tú naciste para esto, tú naciste para algo. Le dieron herramientas, le dieron todas las capacidades, todo lo que necesitaba para poder venir y decir: quiero hacer algo con mi vida. Y de repente se vuelven ingenieros, se vuelven personas tremendas que tienen un propósito, vamos a llamarlo terrenal, ¿verdad? Ya que partió de las capacidades, del conocimiento y de todo lo que le dio, ¿verdad?, su familia. Pero también decía el hermano Gabriel, ¿no? Y que con aquellas personas que a lo mejor no tienen, ¿verdad?, este inicio en sus vidas, no nacen con una familia que le dice:
puedes lograr algo, sino que nace con una familia o sin ninguna familia y las voces alrededor es no sirves para nada. Y de repente vienen las dos personas, ¿verdad?, a la iglesia o los caminos de Dios, y a uno le es fácil creer que tiene un propósito porque, insisto, es parte de su cultura, de su identidad, ¿verdad?, de su formación, el saber que su vida sirve para algo. Pero a la otra persona le es bastante difícil. A la otra persona le es bastante complicado creer, aplicarle fe a esa manera de pensar. Cabe mencionar en lo que usted está diciendo, muchas veces existe una pequeña variable en eso, ¿no? Porque nadie elige dónde van a ser ni con quién van a ser, ¿no? Exacto. Y la pregunta incorrecta que nosotros nos hacemos es siempre el por qué nací, ¿no? Y ahí nos estamos dando golpes de pecho. Pero yo creo que cuando tenemos conocimiento, por ejemplo en este caso, ¿no?, una motivación paternal, maternal, una carrera que muchos tienen la posibilidad, otros no, no nos hacemos o no se hacen esa pregunta, ¿no? En mi caso yo no me la hice y yo nada más me lamentaba y decía ¿por qué nací, no? ¿Para qué nací? ¿Por qué nací? Pero no un para qué. Pero ahorita, por ejemplo, que ya soy padre, que tengo una familia, entonces me obligo a mí mismo decir y preguntarme ¿para qué? ¿Por qué? Porque ya no soy solo, entonces necesitamos hacernos las preguntas correctas, ¿sí?, para poder crecer. Así es, hermano, tiene mucha razón. Hacernos las preguntas correctas, pero también resaltar ahora también nuestro papel como cristianos, como hijos, o nosotros los que estamos participando, que ya tenemos esa dicha de tener una familia. Entra aquí recalcar muy importante el valor que tiene en la vida cristiana y en el mundo, debería también así, el valor de tener y llevar a cabo una buena familia, o sea, inculcar a nuestros hijos ese valor, esa espiritualidad y enfocarlo hacia su propósito, para que no nos pase o no le pase como tal vez en algún tiempo nos pasó a nosotros o a personas que pues no tienen esa parte de una familia integrada. Porque pues digo, yo convivo con jóvenes y mi esposa también, y con tristeza nos damos cuenta que en la región pues rara vez o muy poca, son muy pocos jóvenes que tienen la dicha de decir sí, yo vivo con mi papá y mi mamá. La gran mayoría dice no, yo vivo con mamá, con papá, con mis abuelitos, y eso afecta mucho y dificulta que el joven pueda encontrar su propósito. Y también está ahí la otra parte de uno como cristiano, que estamos ya, que digamos que podamos decir que podemos decir, bueno, ya puedo encaminarme mi propósito, como tener o ser ese ejemplo que dice Dios, o que dice la palabra, ser un ejemplo para los demás, guiar a los demás, darles un consejo a veces a los jóvenes. Hay alguien, tal vez no tengas una familia, tal vez no tengas problemas, pero hay alguien que te puede salvar, que te puede escuchar, que te puede curar esas heridas, y ese es Dios, ese es Jesús, y invitarlo pues a que Él abra su corazón. Va a costar, va a ser, porque es lo último que los jóvenes quieren escuchar, pero creo que ese es nuestro papel también, de tratar de fortalecer esa parte, guiarlos para que los jóvenes, la juventud, encuentre ese propósito. Amén. A mí me gustaría hacerles una pregunta, ¿verdad?, los dos con respecto a esto. Miren, yo creo que la tierra es un espacio, ¿verdad?, imperfecto, donde se manifiesta el poder perfecto de Dios. Entonces, en la tierra pasan cosas buenas y malas, las querramos ver con el color que querramos, con los lentes que querramos, pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Y creo que todas las usa Dios para prepararnos para el propósito que le ha dado a nuestra vida. Esa es la enseñanza que puedo deducir de Job capítulo 1, verso 22, que lo leíamos hace un momento, ¿verdad? Job dice, lo que está pasando para mí es muy malo, pero no porque sea malo para mí, aquí no hay propósito de Dios. No voy a atribuir despropósito a esto. No voy a pensar que lo que está pasando en mi vida está siendo guiado y dirigido y el propósito de esto lo tiene en sus manos el diablo y no Dios.
¿verdad? Hay cosas de verdad muy dolorosas y muy terribles que a varias personas les han pasado y dicen, es que usted no tiene ni idea de lo que me ha pasado, así que no venga a querer darme lecciones o clases de qué debo de hacer con mi vida. Yo hago esto porque a mí me pasó esto, esto y esto, y empiezan a basar su propósito, ¿verdad? Entre comillas, lo empiezan a basar en las cosas malas que han vivido. A decir, por esto me pasó, por esto soy así, por esto que me sucedió o me pasó. Y mi pregunta para ustedes es, los dos, ¿verdad? Han trabajado con jóvenes, con adolescentes, que creo que es cuando más sentido le busca el ser humano, ¿verdad? A su vida. Bueno, pasa algo raro, que en este tiempo la mayoría de los jóvenes no les interesa para qué viven. Al contrario, muchos desechan su vida y dicen, no, yo no quiero hacer nada, no he pensado en estudiar, no quiero. O sea, antes los jóvenes decían, yo quiero estudiar para crear esto, para inventar esto, quiero ser alguien en la vida, por eso quiero estudiar. La familia le decía, no te podemos mandar a estudiar, y ellos decían, a mí denme permiso y yo veo cómo le hago. O sea, querían encontrar el propósito de su vida a través de empezar a seguir su propio camino, ¿no? Estudios, etcétera. Pero el día de hoy los papás dicen, mira, te voy a pagar curso de inglés, computación, natación, escuela particular, esto. Y al final le dicen al joven, ¿y qué quiere estudiar? No sé, todavía no sé, no encuentro. Entonces, no, yo quiero estar en mi cuarto encerrado y quiero pensar que lo mejor que puedo hacer con mi vida es matarme. O sea, está ese conflicto, ¿verdad? En la generación, en varias generaciones hacia acá, que tienen ese tipo de problemas. Y esta es mi pregunta, creo que ya hasta me alargué en esto, ¿verdad? Perdónenme, es que soy pastor. Imagínense que va un joven con ustedes y les dice, ¿verdad? No sé qué hacer con mi vida. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Cómo ayudamos a algún joven a poder encaminarlo en encontrar el propósito para su vida? Lo que en mi experiencia me ha funcionado a mí con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y aún con los adultos, porque los he tratado, es buscar el punto de inflexión que es la identidad. Porque todos nosotros, de alguna manera, cuando no tenemos propósitos, ni siquiera metas, es porque no tenemos identidad. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo tuvo que tratar y darle una identidad, es más, repetirle a cada momento quién era, es más, hasta cambiarle de nombre. Acuérdense o acordémonos de cómo fue tratado Israel hasta que llegó a ser Israel como tal. Entonces, la identidad la tuvo que calar muy hondo Dios en ese pueblo para que ellos tuvieran hasta este tiempo una identidad como tal. Vamos a ver que en el mundo no hay pueblo que tenga una identidad más fuerte que el pueblo de Israel. Por eso no ha sido derrotado en ninguna guerra, tiene y sabe del nombre de Dios como ninguna otra nación, pese a todo lo que se ha dicho de Israel, ahí está. Entonces esa identidad la han venido metiendo en la mente de las generaciones, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, ¿sí? Entonces ahorita nosotros, como usted mencionaba ahorita, familiarmente no lo hemos hecho. A nuestros padres no les enseñaron a ser padres. Entonces ahí yo veo un punto también fuerte que se descuidó y en este caso, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres no supieron cómo meternos a nosotros identidad. Quizás tenemos identidad por un apellido, pero no por las cosas, no por las costumbres, no por algo oral que se venga determinando en la familia. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, a que, por ejemplo, si yo ahorita tengo una carrera de ingeniero tal, ¿sí? O en robótica, no fue porque mi padre me inculcó como tal eso, ¿no? Sino porque yo vi una necesidad que quise cubrir, pero no me dio identidad. Al contrario, lo que hasta ahora creo me ha dado identidad fueron los golpes de la vida. Y lo mismo pasa con los cristianos, que quiero recalcar eso. Como cristiano hay un error que lo hacemos comúnmente, ¿sí? La escritura dice que nosotros ya somos santos. ¿Por qué? Por gracia
y por el sacrificio de la cruz. Pero a veces nosotros perseguimos ser santos, como lo tengo escrito aquí. A veces confundimos tantas cosas como el ser pecadores tratando de ser santos. ¿Sí me explico? A veces confundimos eso, ¿no? Es que somos pecadores tratando de ser santos, cuando ya somos santos, que deberíamos estar luchando contra el pecado, es un juego de palabras, pero es muy importante saberlo, ¿no? Y a veces esa falta de identidad sí nos hace errar y nos hace también no entender la gracia y no comprender el propósito para lo que somos, ¿no? Entonces por eso vemos muchos que en la iglesia van, vienen, se van, y es lo que nos pasó a nosotros también, porque yo muchas veces me alejé, vine, de repente ya quería matar demonios, de repente ya, ya no. Entonces es un trabajo que sí debemos de entender. Así es. La misma pregunta, pero sí quisiera, ¿verdad?, ahondar un poquito en ese punto. Creo que es muy bueno el saber que si ya tienes una identidad y tratas de querer sentirte bien buscando algo que ya tienes, te puedes perder. Exactamente, entiendo muy bien lo que mencionas, ¿no? De que dices, ya Dios nos da una identidad. O sea, ya no hay algo que hacer o dejar de hacer para hacer lo que ya Dios definió que eres, que en este caso mencionas, ¿no? Somos santos, que santo es apartado para Dios, no es una persona perfecta que no cometa errores. Santo es una palabra hebrea y significa apartado para Dios. Y el pecado es el que nos vuelve a alejar de Dios. Entonces, de repente cometemos ese error. Este es uno de los problemas que ahorita está viendo mucho en estas generaciones. Ya tienen una identidad de hombre, pero tratando de buscar una identidad, de repente pierden su identidad de hombre, y ahorita hay una cantidad enorme, ¿verdad?, de personas que se autonombran géneros y se dan un montón de identidades falsas que los hacen perder de su verdadera identidad como hombre y como mujer, y es un problema, ¿verdad?, que daña o afecta mucho la mente de muchos jóvenes, de dejarse a veces hasta presionar por grupos o por personas que terminan afectando la identidad que ya tienen por andar buscando lo que ya tienen, porque dicen, es que, o sea, en lugar de decir yo ya sé que soy un hombre, o en el caso de la mujer, yo ya sé que soy una mujer, dicen, es que yo no sé quién soy. Yo no sé quién soy. Cuando ya la tienen, empiezan a buscar esto, porque es que ahorita lo quiero mencionar más adelante, pero esa es una necesidad de todo ser humano, el saber para qué nació, ¿verdad? Y terminamos perdiendo la identidad que ya teníamos, como lo vemos mucho, ¿verdad?, en la juventud. ¿Quieres agregar algo más? Sí, no. Por favor. Bueno, creo que el hermano dice algo muy importante, o sea, reforzar la identidad, y digamos, sobre todo como usted dice, si llega un joven, llega alguien, es reforzar esa parte, esa identidad, y también sembrarle en su corazón que hay un Dios, porque gracias a Dios la mayoría acá creemos, o los jóvenes o los papás creen en algo, la mayoría es católico o cree. Entonces digo, bueno, crees que hay un Dios, eso para mí yo lo voy a una ventaja, nomás como que direccionarlo y decirle, bueno, hay un Dios, y Dios nos ha creado y te ha creado a ti con un propósito. Y buscando en la palabra tenemos varios ejemplos donde nos relata cómo Dios nos ha creado al hombre con un propósito. El primer propósito que resalta la Biblia es cuando creó a Adán y Eva, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, donde dice, y Dios creó al hombre y a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la palabra bien dice claro, solo hay dos géneros, hombre, mujer, varón y hembra. Yo creo que eso, yo en lo particular siempre trato de recalcar esa parte de formar en el joven para Dios y para la vida es varón y hembra, o hombre y mujer. No hay que darle cabida a esta ideología de que yo soy otro género, que me siento como, porque va en contra de la palabra.
y como en alguna parte a veces, como que le comentaba anteriormente, uno como cierta autoridad que podemos tener sobre los jóvenes para orientarlos, yo digo, o yo trato de orientar en esa parte, que quede bien claro esa identidad, por ejemplo, en la parte de la sexualidad. Otra ejemplo que nos da la palabra de cómo Dios nos crea con un propósito es cuando Jesús viene a la tierra y le dice a sus discípulos, en Juan capítulo 6, versículo 38 y 39 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, esa parte yo creo es muy importante recalcársela al joven para fortalecer esa identidad y que con eso él pueda encontrar su propósito. Amén. Es que exacto, si nosotros lo primero que afectamos en nuestra vida es nuestra identidad básica, como poder saber que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, empezamos a buscar un propósito de vida, ¿verdad? Sin tener estos fundamentos o estos principios sobre los que se construye el destino de quien sea, vamos a empezar a andar persiguiendo cosas que nunca, ¿verdad?, estuvieron en el propósito o en el plan de Dios para nosotros. Es como en alguna ocasión he platicado con jóvenes. Bueno, yo siempre en esta parte trato de con los jóvenes, ¿verdad?, de un propósito es algo muy grande en la vida de cualquier persona. Y cuando una persona de verdad logra atrapar bien su propósito de vida, el propósito de la vida de esa persona puede trascender aun cuando esa persona ya no esté aquí en esta tierra. O sea, un propósito es muy grande. Y tratar de poner a alguien en algo tan grande que es el propósito de su vida, de primas a primeras, a veces es muy abrumador. Y yo siempre trato con los jóvenes de comenzar diciéndole o tratándole de que él identifique en qué él es bueno. ¿En qué eres bueno? ¿Qué es algo que a ti se te da fácilmente? Porque esa ya es una herramienta, esa ya es una habilidad natural con la que vienes y que te va a ayudar mucho a lo que vas a hacer en la vida. Entonces, no porque te sepas tirar a una alberca y no ahogarte significa que eres un nadador, ¿verdad? No porque le pegues una patada a una pelota significa que eres un futbolista profesional. Entonces, no porque, vuelvo a repetir, puedas subirte a un auto y manejarlo significa que eres un, ¿verdad?, conductor de autos de carrera que van a más de 300 kilómetros por hora. Entonces, yo creo que cuando una persona empieza a descubrir en qué es bueno, empieza a ejercer habilidades y en ese ejercer habilidades se va descubriendo otras capacidades que no sabía que estaban ahí o que pensaba aquí que no las podía tener o que no las podía realizar. Así que creo que el inicio del descubrimiento del propósito de todos comienza con hacer aquello en lo que somos buenos. Bueno, vamos a simular que estamos en un tablero de ajedrez, ¿no? Híjole. Vamos a simularlo Ya perdí. Para que se convierta esto más bueno, dijera la canción, para que el culto se ponga bueno. Pregunto, sin que me responda, ¿usted sabe su propósito? ¿Usted sabe su propósito? Sí. ¿Usted sabe su propósito? Más o menos, estoy en la búsqueda todavía, incluso, pero entonces, hay que poner el dedo en la llaga ahorita, ¿no? Porque en verdad, si como seres humanos naturales tenemos esos grandes problemas ahorita, hay que poner el dedo en la llaga también en la iglesia, que tenemos esos problemas y a veces no lo queremos reconocer. Y también siento a mi forma de ver las cosas, quizás me puedan crucificar ustedes, no lo sé, pero sí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de hombres que vengan a la iglesia, se sumen y entiendan el propósito. Por eso la pregunta. Si los adultos están así o estamos así, ¿qué será de los jóvenes también que no entienden el propósito y no les podemos enseñar eso? ¿Sí? Ahora, hablando de eso también, son pocos líderes que, como mencionábamos con el pastor en un comentario el domingo pasado también, tú le pones un examen a ciertas personas
y creen saberlo mucho y de repente no contestan ese examen creyendo saber todo, ¿sí? En este caso, volviendo a lo de Job también, tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces, la falta de nosotros también encontrar un propósito hace que esa cadena se vaya transfiriendo a los jóvenes, a los niños, en este caso también a las parejas de forma lineal y de forma vertical y horizontalmente. Entonces, a mí sí me gustaría tocar estos problemas de forma enérgica. ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos un recurso, ¿no?, muy importante, que es la palabra de Dios. Imagínense la guianza del Espíritu Santo ahora. Lamentablemente no tenemos a muchos siervos que sepan precisamente su propósito para guiar a otros. Por eso yo sí me pongo en este papel de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos muchos jóvenes en la iglesia ahorita? ¿Por qué no tenemos muchos hombres? Cuando el pastor lanza una invitación para oración, las que se meten al ruedo son las mujeres, y así tenemos de mujeres, pero hombres no, ¿sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, como mencionó usted ahorita en Génesis, ¿no?, desde el inicio de la creación, el hombre como que ha venido agachando la cabeza, perdió la identidad con el Señor y vino a agachar la cabeza, ¿sí? Entonces yo creo que sí debemos recuperar la identidad, y también debemos poner el dedo en la llaga precisamente para que esto tenga un propósito. Así es, hermano. Yo, por ejemplo, en lo particular, antes de que me orientaran y que, como dijeran, tu propósito, ve tus talentos, en algún momento alguien me orientó y me dijo, para saber tu propósito en la vida, analiza tu nombre y ve qué peso tiene tu nombre, porque quieran o no, ya sea espiritualmente o psicológicamente, el nombre pesa mucho en una persona. Y yo en lo particular, cuando yo me fui consciente, dije, me llamo Gabriel, no me gustaba mi nombre. Digo, no, es que yo nací el 3 de diciembre y ahí es Francisco Javier, ese nombre quiero. Pero ya cuando entro, bueno, no conocía a Dios de la parte de cristiana, era católico, pero cuando él me dijo, analiza qué significa tu nombre. Y cuando busqué mi nombre, decía, Dios es mi fuerza. Dije, wow, me cayó como helado, dije, ok, ¿por qué? Porque digo, yo no crecí en una familia con un papá y una mamá que me estuvieran ahí a cada momento guiándome, regañándome. Tuve papás adoptivos que hicieron esa función, pero quieran o no, en la sangre dices, híjole, ¿y dónde están mis papás? Entonces traía ese dolor, esa ira, pero ya cuando veo y digo, mi nombre significa Dios es mi fuerza, ok, entonces voy a empezar a buscar a Dios. Y incluso ahorita antes de la plática, me puse a buscar qué significaba Francisco Javier. Y bueno, dice casa nueva, hombre libre, casa nueva. Digo, no me gusta ese significado. Entonces, esa es una. Y ya después, como usted dice, aprovechando, buscando mis talentos, que es la otra parte con los jóvenes. Bueno, ¿a qué talentos para enfocarlo y direccionarlo y darle ese propósito en la vida? Amén. Miren, una de las cosas que quiero mencionar en lo que comentaba nuestro hermano Gerardo. No es correcto pensar, considero que no es correcto, y ahorita les comparto, ¿verdad?, la base bíblica, pensar que la gente va a encontrar su propósito de vida en la iglesia o a través de la guianza de un líder o de un pastor o de cualquier persona. No es así. Creo que el mejor tiempo para que la gente hubiera encontrado el propósito de su vida es cuando Jesús caminó en esta tierra, y no fue así. El pueblo de Israel está formado, ¿verdad?, mencionabas hace un momento, por 12 tribus, y a cada tribu Dios le dio una identidad. Y de esas 12 tribus había una que estaba enfocada a lo religioso, a lo divino, a lo ceremonial.
Las otras 12, ¿verdad? Habían unas que estaban enfocadas a la agricultura, a la tierra, otras al ganado, otras a la creación de casas, de muebles, a la madera, ¿verdad? Otras a la guerra, a la batalla, otras a todo lo que tiene que ver con el mar. Cada tribu tenía identidad. Jesús no caminó en las 12 tribus, en esos 12 territorios. Jesús se enfocó en un solo de los territorios. Y Jesús levanta, no a toda la gente de ese tiempo. Había mucha gente que se acercaba a Jesús y en lugar de encontrar en Cristo un propósito, regresaba confundida. Y híjole, son muchas cosas que habría que mencionar ahí. Y lo que quiero, ¿verdad?, decirles es que Jesús viene y elige a 12 personas de en medio de una multitud, pero no a 12 personas que tienen el propósito. O sea, Jesús a ninguno de ellos les da ese propósito, sino que les da identidad, les da formación y ahora les da una misión. Y ellos se encargan, y a través de los seguidores de estos 120, se encargan ellos sí de recorrer los 12 territorios y hasta el día de hoy, hasta donde nosotros estamos. Es parte de mi conclusión. Yo creo que el propósito de vida depende mucho de un encuentro con Dios, porque es el creador. Y Dios no le ha dado a nadie la gloria de decirle a alguien cuál es el propósito de otra persona. O sea, esa es una gloria de Dios, que es Dios quien va a buscar la manera, insisto, va a buscar la manera y la forma de hablarte a ti. No todos encontrarán el propósito de su vida en una iglesia, la mayoría no. Y les digo esto, ¿verdad?, siendo pastor y buscando siempre que la gente asista a una iglesia y se congregue, ¿verdad? Vamos a encontrar el propósito de vida. Van a haber hombres y mujeres cristianos, futbolistas, en diferentes niveles, el día de hoy conferencistas muy buenos, que nos van a inspirar a querer ser mejores personas. Y es que cuando nosotros vemos a alguien funcionar en su propósito, nos inspiramos y nos motivamos a nosotros querer hacer algo también significativo con nuestra vida. Podemos comenzar imitando a la persona que nos inspiró, ¿verdad? Podemos comenzar haciendo eso. Yo lo he hecho muchas veces, pero cuando tienes un encuentro con tu creador, es Él quien te dice, ¿verdad?, cuál es el propósito, para qué te formó y para qué te creó. Quiero leerles lo que dice el Salmo 138, verso 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Vive, ¿verdad? Pongo aquí como este verso. Entiéndanme por favor lo que voy a decir, ¿verdad? Vive como quieras, pero no vivas sin propósito. Porque entendiendo esto, al vivir con propósito significa que tienes un encuentro con Dios. Vive como quieras, ¿verdad? Lo digo desde el punto de vista que cada uno toma las decisiones de su vida. Delante de ti está el bien y el mal. Tú decides. Entonces, vive como tú quieras. ¿Quieres vivir haciendo el bien? Decídelo. ¿Quieres vivir buscando las bendiciones? Decídelo. Pero tienes que vivir, ¿verdad?, con propósito. Así es, pastor. Eso es muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, buscando también consejos o qué nos sugieren las diferentes personas, buscaba algunos puntos de cómo descubrir el propósito, y uno lo mencionó muy atinadamente: analizar los talentos, habilidades que tenemos. También otro punto es ser conscientes de toda nuestra vida, quieran o no. Como dije, Dios nos crea con un propósito, con una meta, y muchas veces las situaciones que pasamos, las alegrías, las tristezas que pasamos, aunque nosotros no somos conscientes, van formando parte de que Dios está tomando ese control para llegar tarde o temprano a ese propósito. Y otro consejo que encontraba digamos en las lecturas es
pedir, así, valga la redundancia, pedir consejos a personas maduras en la fe. Puede ser nuestro pastor, ancianos, líderes. Y como bien la palabra lo dice en Job 12, capítulo 12, versículo 12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces va igualmente de la mano, buscar siempre a Dios, buscar su palabra, orar para que podamos concretar bien cuál es ese propósito. Amén. Creo que el día de hoy vivimos, ¿verdad?, con los beneficios de mucha gente que encontró su propósito de vida en el pasado, que creó muchas cosas que el día de hoy nosotros disfrutamos, porque creo que el propósito de vida de una persona siempre estará ligado a ayudar al propósito de otras personas. Sí, así es. Yo sonrío porque me acordé de una frase que yo decía, ¿no?, antes, que yo odiaba a los maestros y me convertí en lo que odiaba. Entonces, como usted comentaba, ¿no?, tenemos que tener consejo, ¿no?, de los sabios. Tenemos que seguir gente que esté más arriba de nosotros, ¿no? Y a esta pequeña conclusión, creo que estamos terminando ya, yo le añadiría uno, la identidad, pero también número dos, procesos. Los procesos para quienes estamos buscando, o quizás no buscando, pero ya teniendo un propósito, asentando las bases para un propósito. Los procesos son muy importantes, ¿no? Entender la forma de cómo Dios trata con nosotros a través de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros líderes, de las personas, de nuestro prójimo. Entender los procesos es muy importante para entender el propósito, ¿sí? Nunca vamos a ver en la escritura a alguien que no tuvo un proceso. En este caso, como mencionó el pastor, al principio Job tuvo que pasar un proceso y que Dios lo tuvo que asentar para que él entendiera que no era él, que no era su orgullo, que no era su ego, que no era lo que él también oraba, porque él dice en la escritura que hacía sacrificios hasta por lo que no, ¿sí? Entonces no era por su propia fuerza, sino por el proceso que Dios lo tenía que pasar para entender sabiduría, ¿sí? Porque todo ese libro de Job se trata también de sapiensal, ¿no?, sabiduría. Y en la sabiduría encontramos que los procesos son muy importantes para entender el propósito que tiene Dios. Una cosa es el propósito del mundo, como mencionaba usted, pastor, ahorita, que nosotros nos podemos inspirar con X persona, ¿no? Pero en Dios es otro tipo de propósito. Y entonces tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra y la humildad aún más arraigada, porque si no tenemos la humildad ahí, los procesos se vuelven difíciles y también muy lejanos y costosos. Y hasta que entendemos eso, yo creo que el propósito viene bien. Amén. Muy bien, muy buena conclusión. Hermano Gabriel, ¿de qué manera concluiría usted este tiempo de conversación? Bueno, yo creo que algo importante que siempre va a estar en nuestra vida cristiana y que en todo momento siempre nos dice la palabra, las prédicas o incluso el Espíritu Santo, es tener fe. Estar dispuestos a dar esos pasos de fe, de que estamos aquí por un propósito y que buscando la sabiduría, la palabra y la conexión con Dios se nos va a facilitar más fácil, ser menos doloroso y con mayor aprendizaje llegar a ese propósito. Y como bien su palabra lo dice, dice: fíate de Jehová y de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Muy buen punto. Miren, a mí me gustaría, ¿verdad?, leer dos versículos, dos pasajes de la Biblia para terminar y decirles a todos, ¿verdad?, los que nos escuchan, que una de las creencias que está creciendo mucho el día de hoy es querer creer que Dios no existe.
porque si eso fuera verdad, entonces no tendríamos que rendir cuentas a nadie de la vida que tenemos, y eso nos convendría a todos, porque podríamos hacer lo que nosotros queremos, podríamos desaprovechar nuestra vida, podríamos vivir sin propósito y al final no le vamos a entregar cuentas a nadie de esa mala decisión. Entonces, lo que buscamos con esto es animarte a que busques tu propósito de vida en Dios. Que te puedas acercar a Dios. Hay un pasaje que ha sido una de mis citas, ¿verdad? Favoritas por mucho tiempo, que es todo el Salmo 139, pero quiero leer solo el verso 16 que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí el salmista está diciendo que antes de nacer, él vio a Dios, a su creador, y que él, ¿verdad?, pudo ver lo que estaba escrito de su vida en Dios, porque vuelvo a insistir, la iglesia es un lugar para tener comunión, ¿verdad?, para tener comunión en Cristo, nos ayuda mucho, nos fortalece mucho, pero al final siempre el propósito va a estar en Dios. Job, en el capítulo 10, verso 11 y 12, miren, esto está tremendo lo que dice Job. Dice: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Les decía hace un momento que Dios, vivamos lo que vivamos, Dios siempre está en control de todo. El mismo Job dice: todo lo que me ha pasado, yo voy a siempre a creer de que el propósito de Dios, ¿verdad?, es parte de todo esto. Nosotros tomamos las decisiones no cambian el propósito de Dios, lo alargan. Si tú en este punto de tu vida Dios te habla y tú decides decirle no a Dios y te vas a darte tu vueltecita al mundial, ¿verdad?, como dicen, te puedes ir, y cuando tú quieras regresar a Dios, vas a regresar otra vez al mismo punto donde dejaste las cosas en pausa con Dios. Entonces, aquello que tenías que estar cumpliendo a tus 19 años, ahora lo vas a cumplir a los 30, a los 40, a los 50, vas a comenzar esta carrera, ¿verdad? Porque insisto, nosotros podemos tomar decisiones, Dios nos da esa libertad, Dios nos da la libertad de que podamos decidir, ¿verdad? Para no ser robots, no ser máquinas programadas a las cuales solo se nos pique un botón y ya nosotros hagamos lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Él nos hizo a su semejanza, a su imagen, y nos dio la capacidad de decidir, y nos creó y nos formó con un propósito. Así que queremos invitarte a eso, a que puedas encontrar tu propósito en Dios. Cada domingo nos reunimos a las 10 de la mañana, ¿verdad?, en este lugar para abrir la palabra y cada día poder conocer más a Dios, poder conocer más a Dios, poder conocer más a Dios, y de esta manera tener una relación mejor con Dios. Y te invitamos a eso. Este domingo vamos a tener una actividad muy especial para nosotros, la llamamos Día del Amigo, donde buscamos, ¿verdad?, que nuestros compañeros de trabajo, familiares, amistades puedan acompañarnos a la iglesia y puedan escuchar un mensaje de Jesús y tener un encuentro con Él, para poder entregarle su vida, poder arrepentirse de todos sus pecados y recibir la salvación que Cristo nos da y nos ofrece a todos gratuitamente. Y te invitamos para este domingo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, hermano Gerardo, hermano Gabriel, muchísimas gracias a los dos, y nos vemos, ¿verdad?, si Dios nos lo permite, el próximo jueves. Bendiciones a todos.